Estamos con Evangelina de la Rosa de Inquilinos de Córdoba. Vamos a hablar sobre la prórroga del DNU, sobre la congelación de los alquileres y las prórrogas también de los contratos. Evangelina, buenos días. ¿Qué tal, Natalia? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Evangelina, se hizo una prórroga del DNU que trataba los alquileres en la pandemia. ¿Hasta cuándo va a comprender esta nueva prórroga? Bueno, así tal cual vos lo manifestás, en el mes de marzo de este año se dictó un decreto de necesidad y urgencia que lo que hacía era prorrogar el plazo de los contratos de alquiler hasta el 30 de septiembre, inclusive de este año. Cuando nos fuimos acercando a la fecha, las asociaciones de inquilinos empezamos a solicitar al gobierno nacional que se prorrogue nuevamente este decreto, o sea, que se prorrogue este decreto y estos plazos, ya que continuamos en la misma situación de emergencia sanitaria, esto no se ha modificado, así que bueno, tenemos el agrado de que efectivamente se ha prorrogado tanto el plazo de los contratos de alquiler hasta el 31 de enero del 2021 inclusive, se ha prorrogado el congelamiento de los montos de los alquileres hasta el 31 de enero inclusive, lo que significa que una persona que tenga un contrato de alquiler desde el mes de marzo del 2020 debería abonar el mismo monto que pagaba en marzo de este año hasta el 31 de enero del año entrante. ¿Sí? Estos aumentos, por eso se llama prórroga y congelamiento, no es que no se van a pagar, sino que se van a empezar a pagar de entre 3 y 6 cuotas a partir del mes de febrero de 2021, al menos de momento. ¿Sí? E igual acontece con el tema de los lanzamientos, lo que se conoce más por desalojo, digamos, o sea, los desalojos por falta de pago exclusivamente, también se prorroga y tampoco se pueden llevar adelante estos lanzamientos, sino a partir de febrero del año entrante. Estas son las consecuencias del nuevo decreto y como otra consecuencia importante es que el tema de la mediación previa y obligatoria para poder iniciar una acción judicial que tenga que ver con falta de pago de alquileres o con desalojos, se extiende 6 meses más. Antes era hasta marzo del 2021, ahora va a ser hasta el mes de septiembre del 2021. Esto quiere decir que cualquier inconveniente que haya con un contrato de alquiler, con los pagos de un contrato o con un desalojo, no se puede iniciar un juicio de manera directa, sino que previamente se tiene que hacer e iniciar una etapa prejurisdiccional que sería una mediación obligatoria. ¿Sí? Esas Evangelina, son como las consecuencias más importantes de esta prórroga. sí, Evangelina, ¿me puedes explicar un poco cómo es el tema del congelamiento del precio de los alquileres? Hay algunas confusiones en cuanto a qué momento queda congelado ahora con la prórroga o qué pasa después con este aumento que no pueden hacerme ahora cuando se termine el DNU. Bueno, como te decía recién, lo que viene a hacer este decreto, que se llama, es el número 766, lo que viene a hacer es prorrogar las consecuencias de lo que normaba, de lo que dictaba el decreto 320. Esto significa que el monto de alquiler que vos tenías en el mes de marzo del 2020, se prorroga ese mismo monto y ese monto vos lo vas a pagar hasta el 31 de enero del 2021. O sea, no te pueden aumentar el alquiler hasta esa fecha. ¿Sí? Esto significa y trae como consecuencia también que no te pueden obligar al menos a renovar el contrato de alquiler. Hemos recibido muchas consultas de gente que nos está diciendo que las inmobiliarias están instando a renovar contrato, a aumentar montos de alquileres. Bueno, lo que viene a hacer este decreto justamente es prorrogar las consecuencias del anterior. O sea, no te pueden aumentar el monto, perdón, del contrato desde marzo 2020 hasta enero inclusive del 2021. Y lo que va a pasar en febrero del 2021 es lo mismo que hubiese ocurrido en octubre si el decreto de extensión no existiera. ¿Qué significa? Que a partir de febrero del año entrante vos vas a tener que pagar ese congelamiento, esos aumentos que no has venido pagando de entre 3 y 6 cuotas sin interés. Esto es importantísimo porque también amenazan mucho con imponer intereses a ese congelamiento de aumentos que no se han venido realizando, esos pagos que no se han venido efectuando. Distinto es el caso de las personas, los inquilinos y las inquilinas que directamente no pueden pagar el alquiler. Tenemos también muchos casos de gente que directamente no llega a abonar el canon locativo íntegro.
ya no solo los aumentos. Este decreto también prorroga esos pagos, ¿sí? O sea que si vos no pudiste pagar y debes marzo, abril, mayo, junio, julio, etcétera, no, y seguís en la misma situación lamentable económica de que no tenés ingresos, de que no podés abonar el alquiler, sigue en la misma situación, se te prorroga hasta el 31 de enero, podés seguir no pagando, no es lo recomendable. Desde la asociación nunca instamos a no pagar, porque lo que no se paga ahora es deuda que se acumula y en algún momento la van a tener que abonar. Esa deuda, insisto, la vas a tener que empezar a pagar a partir de febrero del año que viene, de entre 3 y 6 cuotas, y eso que ya es deuda en sí, que no es aumento, sino que es deuda del canon locativo íntegro o parcial, sí lleva un interés. Es un interés del plazo fijo a 30 días del Banco Nación. Espero haber sido clara. Sí. No sé si Te voy a se hacer comprendió. otra pregunta en base a las consultas que tenemos nosotros en la radio. Sí, Nos sí. habló una señora que es jubilada y que me decía que ella vive de un departamento que alquila. Ella tiene una pensión que cobra y vive del alquiler de ese departamento, pero no lo está pudiendo aumentar justamente por el decreto, por la inflación, lo que le está complicando a ella el vivir. Le falta plata para sus medicamentos, para sus comidas. ¿Hay algún tipo de excepción para gente que realmente depende por su supervivencia del alquiler de un departamento? No estamos hablando de la gente que tiene 10 departamentos en alquiler. Sí, sin duda. Sí, existía ya en el decreto anterior la excepción, que es el locador vulnerable que se llama, el propietario vulnerable, y sigue existiendo en este decreto. Lo que significa que probando todas estas situaciones que vos me acabas de comentar de este caso, que hay muchos de estos casos, o sea, nosotros como asociación y los inquilinos y las inquilinas no desconocen tampoco que existen efectivamente personas que dependen casi de manera exclusiva del pago y del cobro de los alquileres de su departamento, aún siendo uno o aún siendo dos. De todas maneras, dependen de eso, para vivir, para pagar sus cosas, etc. Existe una excepción que es justamente el locador vulnerable. Lo que se hace es, este locador tiene que probar esta vulnerabilidad, o sea, la tiene que solicitar mediante carta documento. Por ahí, yo lo que les recomiendo siempre es que en cuanto a la forma de solicitarlo, se hagan asesorar con un abogado o una abogada, porque nunca es recomendable que manden cartas documentos redactadas por ellos mismos, ya que, bueno, por ahí cada palabra de la carta documento tiene un significado muy específico legal. Siempre es óptimo que se hagan asesorar. Lo importante es saber que sí, que existe la excepción y que son estos casos muy puntuales que vos estás comentando y que no son pocos, que son varios y que también nos llegan las consultas y bueno, nosotros en general les pedimos que se hagan asesorar con un abogado o con una abogada. Evangelina, ¿qué hago si mi contrato se terminó? Yo tengo que renovarlo en realidad, pero vos me decís ahora está esta prórroga. Y me pasa como muchos casos que nos están llamando, que hay algunas inmobiliarias o agentes que cuando ellos van y le dicen, no, si está el DNU, le dicen, no, el DNU no es para acá, es para Buenos Aires. Bueno, el DNU es nacional, es un decreto de necesidad de urgencia. Todos los DNU digamos, tienen alcance nacional. Al igual que las leyes, o sea, digamos, las leyes nacionales tienen alcance nacional. La ley de alquileres tiene alcance nacional. Lo que nosotros recomendamos en general es, hay corredores inmobiliarios que son sumamente respetuosos de la ley y con los cuales es raro tener algún tipo de conflicto de este tipo. Hay otros que no. Hay otros que sencillamente defienden los intereses del propietario, que es su verdadero cliente, y que dicen este tipo de cosas. Nosotros, ¿qué recomendamos siempre? Cuando el corredor inmobiliario o la inmobiliaria es conflictivo, para nosotros ser conflictivo es no respetar la letra de la ley. Entonces, cuando tenés algún problema, ya no sirve simplemente hablar, no sirve mandar un email. Lo que lamentablemente tienen que hacer es hacer uso de la opción que les da el decreto, pero hacerlo ya mediante una carta documento, de una manera formal, fehaciente. O sea, la norma los ampara a San Francisco, ampara a Córdoba Capital, ampara a Santa Fe, ampara a toda la Argentina, a todos los inquilinos e inquilinas del país. Entonces, si no hay conflicto y no hay problema y tu corredora eso lo entiende, lo comprende y no te hace ningún inconveniente con eso, siempre es mejor mantener el buen trato. No nos olvidemos que son contratos de locación que después tenés la posibilidad de renovar. Ya cuando renueves, en el caso de que eso pase, lo vas a hacer por 3 años, o sea, son relaciones contractuales largas.
siempre es bueno tener buena relación. Cuando hay una inmobiliaria, un corredor, que nos está diciendo cosas que no son reales, que están por fuera de la ley, por fuera de la norma, les recomendamos que se lleguen a un abogado o una abogada, que se hagan asesorar y que manden carta documento haciendo opción del uso del decreto. El decreto es de uso nacional, o sea, tiene consecuencias nacionales. Una última pregunta. Sí. Este año se aprobó la ley que es un avance en los derechos de los inquilinos, está este DNU que nos protege, pero una de las incógnitas que queda siempre dando vuelta cuando se hablan de alquileres es el hecho de cómo se calcula el monto de lo que vale un alquiler. Aquí en la ciudad, por ejemplo, nos hablaban de que son muy disparejos. Hay zonas en la ciudad, por ejemplo, donde un departamento de una sola habitación tiene un costo de unos 6.500 pesos al mes, y en otros lugares donde un departamento idéntico tiene un costo de 11.000. ¿Hay alguna Bueno, posibilidad que a futuro se trabaje en algún tipo de fórmula que de acuerdo a la zona y a los servicios te dé un monto seguro, o va a seguir siendo libre como hasta el momento? mira, en este punto, Natalia, sinceramente, también nos consultan mucho por el tema de renovación, porque muchas veces cuando se renuevan los contratos les aumentan entre el 30, el 40 y hasta el 50% de lo que venían pagando. Entonces nos dicen y nos consultan, no hay ninguna normativa que regule el monto que el propietario fija por su propiedad. No, no existe. La propiedad es privada y cada propietario puede, lamentablemente, poner o estipular el monto que a él le parezca que su inmueble vale o que por su inmueble se puede alquilar, básicamente. El problema que tenemos en Argentina es que la propiedad está dolarizada. El metro cuadrado está dolarizado. Entonces, al construir en dólares, porque es la realidad, se construye en base a lo que cuesta el metro cuadrado en dólar, por ahí los propietarios lo que quieren y pretenden es hacer un recupero de esa inversión también a monto dólar. Y el alquiler es a monto peso. ¿Por qué es a monto pesos? Porque nosotros, los argentinos, cobramos nuestro sueldo en pesos, no lo cobramos en dólares. Entonces, ahí es donde entra en disyuntiva el tema de decir, bueno, el propietario me está queriendo cobrar algo que claramente no, o no lo vale su inmueble, o yo considero que no lo vale. No existe una normativa que regule esto. Por ahí tiene mucho que ver el tema de la zona, el tipo de departamento, el tipo de casa, los servicios con los que cuente ese edificio. Todas esas son cuestiones y connotaciones que tienen que ver en relación a qué monto tiene cada departamento. Y eso es algo librado a cada propietario. En este punto sí, lo que nosotros siempre manifestamos es, un propietario puede creer que su departamento cuesta un monto de alquiler de 11.000 pesos, pero si no hay, digamos, quien se lo alquile por ese monto, más tarde, más temprano lo va a tener que bajar, pero porque no lo va a alquilar. Entonces, en cuanto a tu pregunta de si existe una normativa, si existe o si se avisora a lo lejos poder regular esta cuestión, no nos cerramos a nada. Nosotros somos una asociación que digamos, con muchísimo trabajo hemos logrado que se modifique una ley que hacía muchísimas décadas que no se modificaba y que no se trataba, como la ley de alquileres. Así que la verdad que cerrarnos no nos cerramos, es mucho más complejo meternos o tratar de regular el monto de los alquileres, pero no es imposible tampoco. De momento es lo que decide el propietario. Bueno, Evangelina, muchas gracias por todo tu asesoramiento. ¿Dónde puede No encontrar les la gente en Inquilinos Córdoba si quieren hablar, si quieren participar de las reuniones en vivo que hacen ustedes? Bueno, mira, nosotros estamos en todas las redes sociales, en Facebook como Inquilinos Córdoba, estamos en Twitter, estamos en Instagram, por Facebook, bueno, por pandemia lamentablemente ya no nos podemos juntar ni nos podemos hacer los asesoramientos que solíamos hacer antes y los acompañamientos personales, pero todos los domingos a las 19 horas hacemos el vivo por Facebook, así que quien tenga una duda, quien tenga una consulta, súmese a nuestra página, nos puedan hacer las consultas por privado, por público, en algún comentario que nosotros los domingos contestamos todo, o por lo menos tratamos de dar respuesta a todas las dudas y consultas que tengan. Así que bueno, los invitamos desde ya a que se sumen a la asociación. Nosotros consideramos que estas luchas y estas conquistas de derechos se hacen de manera comunitaria, esto no se logra de manera individual. Uno puede tener un problema o una consulta particular de nuestro caso, pero todas las mejoras y las ampliaciones de los derechos se logran siempre en forma colectiva.
Así que bueno, los invitamos a que se sumen a la asociación, sin lugar a dudas.